Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema de la naturopatía y la nutrición como clave de una vida saludable. Bueno, eh, saludando ya una vez más a este octavo encuentro hispanoamericano de naturopatía. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la medicina tradicional china en cuanto a lo que es nutrición. Mi nombre es Susi Isabela Caguana Benavides y les saludo desde el Perú. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que es lo que dice este sabio Paracelso, ¿no? Él dice, la dosis también puede ser el veneno. Entonces nosotros no vamos a pensar que porque estamos comiendo algo natural, entre comillas, eso quiere decir que podemos comer las cantidades que querramos o las combinaciones que querramos. Entonces, la alimentación, así como es, como nos sirve para nutrirnos, para obviamente tener una vida saludable, también puede ser nuestro, digamos, impedimento a la salud. Hipócrates también nos dice, ¿no? En una célebre ya este, frase, dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Muchos de nosotros no le hemos dado el interés necesario porque es casi común encontrarlo hasta en los restaurantes vegetarianos y bueno, no hemos prestado la atención, ya que nosotros, si nos ponemos a pensar, pues simplemente cuántas veces de repente tomamos medicina, pero cuántas veces nos alimentamos. No hay un día que pase que no nos alimentemos. Entonces, ahí recae digamos, mensaje, esta máxima que este sabio Hipócrates pues nos decía, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Entonces, ahí tenemos que planificar lo que uno va a comer, ya que la alimentación no solamente va a servir a este cuerpo físico, sino que también como, digamos, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, pues nos sirve a propósitos también espirituales, ¿no? Así como el alimento es la causa de la enfermedad crónica, también puede ser la cura más poderosa, ¿no? Lo mismo que estábamos diciendo, pero en otros términos. Bien, seguimos. También el sabio Lao Tse nos dice, aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte, pero aquel que se puede conquistar a sí mismo es más poderoso. ¿Por qué traemos y qué tiene que ver esto con la nutrición? Pues todo lo que tenga que ver con la parte emocional también tiene que ver con la parte nutritiva. Entonces, como un viejo refrán dice, somos lo que comemos. Entonces, tenemos que prestar atención a las cosas con lo que estamos alimentando este cuerpo físico. Dice, ¿por qué un hombre enferma? Es una conversación entre el emperador Celeste Hundi y un sabio de la corte, ¿no? Dice, ¿por qué el hombre enferma? Es que el hombre se pone enfermo porque no sigue el sentido del Dao, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que nosotros no estamos acorde con la naturaleza en la que vivimos, en la que nos encontramos. Bueno, normalmente decimos que o recomendamos, ¿no? Como naturópatas, que uno debe alimentarse, uno, con las frutas o el alimento de estación. ¿Por qué? Porque es lo que la madre naturaleza nos brinda en ese momento, es lo que necesitamos para esa estación, ¿no? No podemos ir al supermercado, por ejemplo, y pretender comprar otras cosas que no son, digamos, de la época. ¿Por qué? Porque no nos corresponde. Nosotros tenemos que estar acorde con la naturaleza. Si es invierno, pues la naturaleza nos va a brindar.
Por ejemplo, digamos, alimentos de naturaleza que nos va a sostener o a mantener la calentura del cuerpo. Pero si es verano, por ejemplo, nos va a dar, por ejemplo, frutos frescos, ¿no? Que en ese momento, en ese instante, nuestro cuerpo lo necesita. Por ejemplo, sandías, ¿no? O melones. Nos va a dar, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo lo necesita. Es un momento de calor y por lo tanto vamos a perder más líquidos orgánicos. Entonces, tenemos y deberíamos seguir esta senda del Dao, ¿no? Si el hombre se mueve en el sentido del Dao y de forma adecuada, él no enfermaría, ¿no? Pero lamentablemente nosotros solamente le damos gusto a nuestro paladar, pero sin todos, ¿ah? Incluso las personas que sabemos, muchas veces no aplicamos lo que realmente deberíamos hacer, que es cuidar este cuerpo templo, que no solamente lo dice la Biblia, sino que es un hecho, ¿no? Si es que nosotros no nos alimentamos como debe ser, no estamos acorde con esa senda de la naturaleza, del Dao. La medicina tradicional china realiza la labor de prevención sobre el ser, partiendo de sí mismo. Por eso veíamos en las máximas, ¿no? Viendo al hombre como una totalidad y no como una parte u un órgano, ¿no? En la medicina tradicional china siempre se ve de forma, digamos, íntegra en todos sus aspectos, en su aspecto psicoemocional. Primeramente, ¿no? Hablemos del aspecto psicoespiritual, el aspecto psicoemocional, el aspecto físico, ¿no? Entonces, para este tipo de medicina, pues es todo, ¿no? El hombre es todo y por lo tanto tenemos que alimentar a ese todo que estamos hablando. Bien, vamos a ver aquí, por ejemplo, dice, todos los alimentos provienen ¿de dónde? De la tierra, en la, perdón, de la tierra. En la ciudad, tal vez, perdemos ese poco de vista que ya para alimentarnos debemos adquirir, digamos, de los centros comerciales, ¿no? ¿Será que así perdemos noción de la relación directa de la tierra y los alimentos? Eh, como esta idea hay que retornar al proceso natural. Bien, nosotros hemos dicho que nos alimentamos de la parte cósmica, del alimento cósmico, que es pues lo que respiramos, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el chi o los hinduistas le llaman el prana, ¿no? Y obviamente también nos alimentamos de la energía telúrica, de la energía de la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos todos los alimentos que nos llevamos a la boca, incluido el agua, entonces pues provienen de la tierra, de estas dos grandes energías. Pero siempre digamos, en la filosofía de la medicina tradicional china, vamos a encontrar tres fuerzas. Entonces, ¿cuál es la tercera fuerza? Pues es la humana, ¿no? Ese es el tercer alimento. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Recuperando, dice, el sentido de la alimentación. La alimentación celeste es la respiración. La alimentación, perdón, la alimentación terrestre es, el arte culinario. Todas las cosas que nosotros podemos conocer de forma natural. Obviamente no estoy diciendo lo sintético, no estamos hablando de, bueno, las cosas que en realidad no alimentan, ¿no? Y la tercera alimentación es lo que estábamos hablando, la alimentación humana, el psiquis, que alimenta al emperador. ¿Cuál es el emperador? El corazón, ¿no?
Entonces, podríamos hablar de la parte psicoemocional, de los sentimientos, que también son digamos, alimentos. Y que si alguno de estos alimentos, tanto el celeste o el alimento terrestre o el alimento humano, entra en desequilibrio, pues ahí empiezan también las enfermedades. Sabemos que el 80% de nuestras enfermedades pues empiezan ahí, en la parte psicoemocional. ¿Por qué? Porque no llegamos a controlar esas emociones, ¿no? Viene una ira y nosotros estamos comiendo o está haciendo una digestión el cuerpo y por lo tanto, pues simplemente, por más sano que hayan comido, se malogra, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en consideración para que nosotros podamos entender que no solamente basta con comer comida, entre comillas, saludable, ¿no? Porque habría que ver qué tipo de comida. Porque si nosotros vamos al supermercado, pues esas verduras, esas frutas, ¿no? O cualquier alimento que parezca lo más sano posible, pues está lleno de digamos, lo que nosotros podríamos llamarlo, por ejemplo, colorantes, saborizantes y todos esos aspectos sintéticos que pues hacen que ese alimento pierda ese chakti potencial que normalmente debería de tener, ¿no? Bueno, entonces la respiración, estábamos diciendo que obviamente es un alimento y es pues el que más va a depender cada una de nuestras células. Va a depender de que ese alimento o el primer alimento que nosotros deberíamos tener, pues es la oxigenación. Otro de los aspectos, ya hemos dicho que por ejemplo, la respiración tiene que ser de forma, digamos, completa. Nosotros, casi la mayoría, respiramos solamente en la parte, digamos, torácica, ¿no? Pero nosotros necesitamos que todo ese diafragma se mueva, ¿no? Que llegue hasta el abdomen, esa respiración, que se llama una respiración completa. Dice, el agua también es uno de los alimentos que no debemos olvidar, ¿no? Nosotros debemos estar hidratándonos entre comidas, no con las comidas, para que esto, pues, tenga una buena digestión, ¿no? Y el cuerpo esté totalmente, digamos, este, nosotros deberíamos emplearlo como el hidratador, ¿no? Como el que va a hidratar nuestro cuerpo, el que va a llenarlo también de minerales, porque nosotros tenemos que saber elegir qué agua beber. Si es un agua que ya está muerta, que ya no tiene nada, ningún mineral, entonces nosotros deberíamos aplicar a esa agua, si fuera el caso, alguna hierba que pueda mineralizarlo, ¿no? O incluso podríamos beber de vez en cuando, pues, el agua de mar, que es muy provechoso y que tiene muchas sustancias nutritivas. Bueno, el ser humano es el único, dice, de la creación que come sus alimentos cocidos, ¿no? Eh, es un ser consciente que cocina para obtener los alimentos. Se tiene que interrelacionar con todo lo creado. Este es un aspecto digamos, que la medicina china o que la filosofía china tiene. Bueno, hoy en día la gente ya es moderna, entre comillas, y que nosotros siempre estamos viendo, digamos, la parte del paladar, pero no estamos teniendo en consideración lo que decía las antiguas escrituras, que tenemos que seguir la senda del Dao, ¿no? La senda del Dao, pues, es lo natural. Entre más natural comamos, entre menos combinaciones hagamos, entonces nuestro cuerpo también va a lucir o va a estar saludable. Bien.
También vamos a hablar un poco de cómo conseguir una dieta china, ¿no? Bueno, tenemos dos aspectos dentro de la medicina tradicional china que se llama el yin y el yang, puesto que cada alimento compensa los excesos y las carencias, ¿no? Cada uno de estos va a fortalecer estos aspectos que quizás a algunos nos falte. Bueno, entonces vamos a ver también que la salud y la sensación de bienestar de una persona puede mejorar considerablemente al comer o evitar determinados alimentos. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender que el alimento o cualquier alimento, una papa, una fresa, un plátano, un pepino, por ejemplo, no sé, el diente de león, la canela, cualquiera de los alimentos que nosotros usamos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene una energía, una temperatura, ¿no? Que algunos pueden ser fríos, de naturaleza fría, otros pueden ser de naturaleza caliente, otros pueden ser de naturaleza tibia, otros pueden ser de naturaleza fresca o otros pueden ser neutros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en consideración estos aspectos, ¿no? El primer paso para adoptar una dieta china consiste en identificar la constitución del individuo, ¿no? O sea, es decir, cada uno de nosotros tendríamos que saber si nosotros, por ejemplo, o tenemos esa condición yin, o sea, estamos un poco fríos, porque puede ser que en el medio sea verano, pero nuestra constitución propia, pues, sea invierno, digamos así para comprenderlo, en la parte interna, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Porque tengo de repente muchas heces sueltas, porque tengo frío, porque ando encorvado, siempre estoy friolento, tengo, bueno, diferentes aspectos que uno puede ir descubriendo que una persona pues es fría en todos sus aspectos. O lo contrario, ¿no? Que sea su constitución yang, ¿no? Que sea, digamos, de alguna manera, no importa que afuera sea invierno, pero por dentro mi cuerpo es yang, está caliente, está con excesos, ¿no? Eh, bueno, hay un desequilibrio, tanto para abajo o para arriba, pero hay un desequilibrio. Entonces, cuando nosotros vemos la mejor forma de alimentarnos o de regresar a ese equilibrio, pues tendríamos que buscar, si mi cuerpo está allí, tendría obviamente que buscar por una apreciación con sentido, tendría que buscar el equilibrio con el opuesto y así sucesivamente, tanto yang como yin. Esto para explicarlo tendríamos casi una clase que hacerla para explicarlo muy a fondo, ¿no? Entonces, las primeras deben consumir alimentos que contengan energía fría o fresca, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una constitución, digamos, yang, debería escoger las frías o las frescas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si mi estómago está en un estado de putrefacción, entonces nosotros deberíamos escoger algo que calme ese calor, ¿no? Que de alguna manera descompensa todo la armonía de mi cuerpo en lo que se podría decir lo que es la temperatura general, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguna putrefacción en el estómago, pues por lo general tenemos los pies fríos. Esa es una característica casi de personas adultas. Pero ¿por qué? Eso no es normal, porque es adulto, sino que hay un estado de desequilibrio en el cuerpo y por lo tanto alguien está robando la calor a las extremidades o alguna parte del cuerpo
que no está haciendo un equilibrio, porque todo el cuerpo debería tener cierta temperatura o cierto equilibrio, ¿no? Y bueno, entonces la dieta debe así, o sea, primeramente para formar o crear una dieta, pues deberíamos saber bien cómo está ese cuerpo, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues ya crear una composición o determinar o desarrollar una forma de alimentación, no solamente en lo que comemos a diario, sino también en lo que bebemos en cuanto a la fitoterapia, ¿no? Cada uno de las hierbas, igual como el alimento, pues tiene sus características, ¿no? Térmicas. Unos pueden ser fríos y otros pueden ser calientes. Entonces, imagínense que mi cuerpo sea de naturaleza yang. Y si yo le agrego más yang, por ejemplo, como mucho quión, mucha cúrcuma, o canela, clavo, o anís estrellado, cualquiera de ellos que son de naturaleza caliente, pues por más natural que sea, también va a perjudicar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no necesita eso, necesita equilibrarse con lo contrario, refrescarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo conseguir entonces el uso de los alimentos medicinales para su refuerzo en el caso de la deficiencia? Es igual, ¿no? Equilibrar. Por ejemplo, dice acá, si es de naturaleza fría, pues la calabaza, la pera, el frijol, para prevenir la cura de golpe de calor, ¿no? Y al contrario, ¿no? Eh, para conseguir el contrario, ¿no? Se puede utilizar la corteza de casia, el hinojo, cuando hay frío o dolor de estómago, ¿no? ¿Para qué? Para calentarlo, para volver a su alimentación normal. La dieta de los 5 alimentos también hay que tener en consideración cada uno de los sabores, ¿no? También tenemos, por ejemplo, ¿no? El fuego es el amargo. El, a ver, vamos a verlo por dónde estamos. Tenemos 5 elementos dentro de la medicina tradicional china y en dos fuerzas de la energía, perdón, 5 elementos de la medicina tradicional china. Tenemos la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Entonces, si nosotros tenemos estos, tenemos que tener la certeza que cada uno de ellos tiene un sabor propio, algo que lo relaciona, algo que está dentro de su naturaleza de cada uno de estos elementos. Entonces, tenemos que entender, aquí veamos, aquí, tenemos que aquí en esta gráfica, por ejemplo, el fuego tiene el sabor amargo, la tierra el dulce, el metal el picante, el agua tiene el salado y la madera tiene el ácido. Pero ¿cómo es que vamos a utilizar esto, no? Obviamente, ya, porque yo necesito más fuego, más calor en mi organismo, voy a tomar excesos de amargo. Dijimos que en la dosis también estaba la medicina. No podemos excedernos porque lo que nos puede hacer bien o sería lo más saludable para estimular ese elemento o cada uno de estos elementos pues también tiene está representado por órganos, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Entonces, podríamos dañar ese organismo, ese órgano, ¿no? Y bueno, todo lo que sea favorable para ese órgano, en exceso también lo daña. Por ejemplo, ¿no? Como estamos diciendo aquí, el salado estimula el riñón y la vejiga, ¿no? Todo el canal del riñón y vejiga y todo lo que constituye esto, ¿no? Pero si nosotros nos excedemos, obviamente también lo va a perjudicar. Entonces tengamos, estimados amigos, todos estos aspectos en consideración. Y por último, decirles o recomendarles
de repente el ayuno. El ayuno es necesario, es importante tener en consideración un ayuno porque el organismo también necesita descansar como cualquier otra máquina, ¿no? Entonces dice, Dios es el mejor alimento, la mejor digestión y no eh, el residuo, dice, ¿no? El ayuno es importante para mantener los tres calderos en funcionamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros le excedemos a esta máquina, le forzamos a que todo el tiempo esté en movimiento, pues tarde o temprano se va a maltratar. Entonces, esta es una de las recomendaciones que les hago. Eh, bueno, muchas gracias. Hasta aquí mi participación. Me hubiera gustado que sea más largo porque yo sé que necesitamos entender esto más profundamente, pero el tiempo es aquí un poco corto. Muchas gracias, les agradezco por esta invitación y además también volver a saludar a este octavo, digamos, octava participación de lo que es la naturopatía, pues allá en El Salvador. Un abrazo y que sigan los éxitos.